Yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son los pies? ¿Cuáles consideran ustedes que son los pies más hermosos que han pisado esta tierra? Dígalo fuerte y sin miedo, dígalo con orgullo. Cristo. Esos son los pies más hermosos que han pisado esta tierra, mis hermanos. Hay quienes dicen que el evento más grande de la historia de la humanidad, es que el hombre haya pisado la luna. Pero sabemos que el evento más grande de la historia es que Cristo, el creador del cielo y la tierra, haya pisado esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le damos gloria a nuestro Señor, porque Él vive para siempre. Mis hermanos, y cuando Cristo llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar. ¿Verdad que sí? Las cosas tienen que cambiar cuando Cristo está en un lugar. Cuando Cristo está en una vida, las cosas cambian. Amigo que estás en este lugar, Cristo puede transformar tu historia. Cristo puede transformar tu vida. Cuando Cristo llega, las vidas son restauradas. Los perdidos son salvos. Los enfermos son sanados. Y las almas pasan de muerte a vida. Hermano, qué glorioso saber que Cristo caminó entre nosotros. Que Cristo habitó entre nosotros. Y la palabra en Juan nos habla de una manera tan hermosa esta verdad. Juan 1, ¿cuántos se lo saben? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el 9, aquella luz verdadera, aleluya, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero, gloria a Dios por ese pero, todo aquel que cree en él es considerado hijo del Señor. Aquel que le recibe es hecho hijo de Dios. Dice que no son engendrados por voluntad humana, sino por voluntad del Señor. Y dice el 14, y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho hombre, hermano, que el Señor, creador de todas las cosas, el Señor que es eterno, haya tomado esta forma humana, el invisible hecho visible, habitó entre nosotros y dejó una huella en la historia. Marcó un antes y un después de su venida. Y hasta hoy decimos, estamos en el año 2024, después de Cristo, mis hermanos. Buda no hizo eso. Mahoma no hizo eso. Nadie ha podido hacer eso, solamente tu Señor, que es Cristo. Hermanos, y qué hermoso hablar sobre los pies de los que anuncian las buenas nuevas. A veces nosotros pensamos sobre los pies de los que van, los pies de los que anuncian la paz y nos imaginamos, bueno, sí, los que están por allá en África, los que están persiguiendo por allá por Corea del Norte, los que están en China escondidos, pero usted sabía que sus pies también pueden ser hermosos aquí. Porque ellos su tarea fue salir, pero si su tarea no es salir, entonces Dios le va a recompensar por su tarea aquí. Dios le recompensará si usted hace su tarea, lo que Dios le ha llamado a hacer. Mis hermanos, volviendo al texto, cuando Cristo estuvo en esta tierra, cosas grandes pasaron. Vidas fueron transformadas. Y hay un pasaje en Isaías 9. Isaías 9 del 1 al 2. Que dice,
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién era esa luz? Cristo es la luz, mis hermanos. Y Cristo comenzó su ministerio en un lugar que tenía una realidad no muy diferente a la realidad del mundo hoy en día. Cristo comenzó su ministerio en una región llamada Galilea. La palabra nos enseña que Jesús comenzó su ministerio en este lugar, en esta región de Galilea, y comenzó a hacer cosas extraordinarias. Comenzó a hacer luz en ese lugar. Y quiero hablarles un poco acerca de lo que se dice de Galilea para que entendamos que Galilea representa lo que es el mundo actual. Hermanos, la condición de Galilea era una condición triste. En este pasaje en Isaías 9 nos dice que este pueblo era llamado Galilea de los gentiles. Y en Mateo también se nos llama a Galilea, Galilea de los gentiles. Pues esto es porque en un tiempo que se invadió a Israel, esta región de Galilea, si mal no recuerdo fue Asiria, no lo anoté, comenzaron a traer gente de otros lados para que poblaran estos lugares. Y comenzó a haber una mezcla de razas en este lugar. No eran todos, pero la mayoría de su población eran judíos mezclados con otros. Y esto no solamente tenía que ver con sus razas, sino que también tenía que ver con sus creencias, con sus estilos de vida, con sus costumbres. Era llamado de manera despreciable Galilea de los gentiles. Habían judíos, pero era un lugar despreciado por el resto de la nación, por muchos del resto de la nación, por tener esta mezcla de tantas cosas. Y dice la palabra que este era un lugar asentado en tinieblas, sentado en sombra de muerte. Hermanos, Galilea estaban muertos en pecados y en Galilea estaban siendo esclavos del pecado. Y estaban tan ciegos que no les dejaba ver que necesitaban un Salvador. Hermano, esta es la realidad del mundo hoy. Vivimos en un mundo sentado en sombras de muerte, en valles de oscuridad, atados y esclavizados con cadenas por sus pecados, por el enemigo, porque el mundo les ha envuelto y les ha cegado de tal manera que ellos ni siquiera saben que necesitan un Salvador. Como usted hoy sí sabe que necesita un Salvador, amén. Pero el mundo no lo sabe. Muchos de ellos no lo saben. Esa era la realidad de Galilea. Adoraban otros dioses, estaban mezclados con otras razas, tenían otras costumbres, otras creencias, eran despreciados por muchos dentro del pueblo de Israel. Pero es en ese lugar donde Cristo comienza su ministerio. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Cristo pudo haber dicho, ese lugar, yo no voy a ir para allá, cuerda de pecadores. No, le dijo, ahí hace falta luz. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo vine por los enfermos, dijo Cristo. Mis hermanos, he titulado este mensaje, Yo he venido. En base a Juan 10:10, cuando Cristo dijo, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Porque Cristo vino a romper las ligaduras de impiedad. Porque Cristo vino a transformar la vida de hombres y mujeres, comenzando por este lugar al que muchos que tenían por menos, pues allí Cristo comenzó. Y no sé cuántos se identifican con decir, yo no era nada, era un vil pecador, pero Cristo un día volteó su mirada y su misericordia me alcanzó. Y hoy estamos agradecidos por esto, mis hermanos. Hay un clamor hoy en el mundo.
El mundo gime, el mundo clama por algo. Y la respuesta la tienes tú y la tengo yo. ¿Cuál es la respuesta? Fuerte. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para el clamor del mundo perdido, mis hermanos. Vemos que en esa oscuridad del mundo hace falta Cristo. Es en esos lugares donde Cristo hace falta. Y es que cuando Cristo llega, las cosas cambian. Mis hermanos, y quiero en Mateo 4, quiero que toquemos 3 aspectos que podemos ver en el principio del ministerio de Cristo. En Mateo 4, 12, Jesús comienza su ministerio en este lugar. Jesús comienza su ministerio en Galilea. Y cuando Él pisa esta tierra, comienzan a suceder cosas, mis hermanos. Y quiero que me acompañen en Mateo 4, versículo 12. Hermano, si voy rápido es por la hora. Me parezco a la pastora. Ok, Mateo 4, 12. Cuando lo tenga puede decir un fuerte aleluya. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un anuncio que había dado Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora esas mismas palabras las usa Cristo y dice: arrepentíos. Y así comienza Cristo su ministerio, desde llamar la atención. Habían enfermos, pero Jesús no llegó sanando. Había necesitados, pero ni siquiera llegó ayudando. Lo primero que Cristo hizo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran 2 realidades que Jesús estaba confrontando. Arrepiéntete de tu pecado, estás mal. Y lo otro del consuelo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados, como decir: arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo quiere perdonarte. Arrepiéntete de tus pecados, acércate al Señor, porque el Señor quiere restaurar tu vida y darte vida eterna. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el arrepentimiento de pecados delante de Dios marca el inicio de una nueva vida en Cristo. No hay un nuevo nacimiento sin arrepentimiento. No hay vida eterna, no hay transformación, no hay restauración genuina si no hay un arrepentimiento verdadero en tu vida y en mi vida. Cristo deseaba libertar a esta gente de su opresión. Deseaba hacerles libres de su pecado. Pero el primer paso era: arrepiéntense. Cristo entonces comenzó a predicar con la verdad. Y es tremendo, mis hermanos, porque fue el mismo mensaje cuando aquel día de Pentecostés comenzaron a hablar en lenguas y había muchos otros de otras naciones. Y se levantó Pedro y comenzó a hablarles y a hablarles de Cristo. ¿Y cuál fue el fruto de aquel día? Nada más 3,000. Solamente 3,000 almas, pues nada. ¿Quién iba a discipular a esa gente? ¿Quién los iba a pastorear? Aquí creo que no llegamos a 200. 3,000 personas convertidas. ¿Quién los pastoreaba, visitaba, discipulaba, ayudaba, les llevaba el alimento? ¿Quién se encargaba de eso? Se necesitaba una iglesia dispuesta y apta para servir. Amén. Entonces, mis hermanos, también vemos que cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, en la hora novena, había un cojo en aquella puerta y le dijeron: bueno, no tenemos dinero. Puede ser nuestra realidad. No tengo nada que pueda darte, pero de lo que tengo, de lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que la gente se asombraba por este milagro.
y se acercaron y dice que se agolpaban y se levantó Pedro nuevamente y comenzó a predicarles y les dijo, eso está en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sus pecados sean perdonados y vengan del Señor tiempos de refrigerio para su vida. Había una transformación en Pedro y Pedro podía hablarlo. Cristo había transformado su vida y ahora de él salían esos ríos de agua viva para otros, mis hermanos. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. El mensaje de la iglesia primitiva era hacerle entender a la gente su necesidad de Cristo y hacerle saber que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Mis hermanos, y es el mensaje que Pablo anunciaba. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:19 dice algo, como dice la canción, impactante. 2 Corintios 5:19, mis hermanos. Pablo estaba claro cuál era su mensaje. Pablo sabía cuál era el ministerio que a usted y a mí, a la iglesia, nos fue encomendada. Dice 2 Corintios 5, 19 y 21 del 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconcíliense con Dios. Y es el mensaje que nosotros como iglesia predicamos. Se nos ha sido dada la tarea de la reconciliación entre Dios y el hombre, por el que lo hizo posible, que es Cristo. Debe haber en ti, mi amado hermano, palabra de verdad para el mundo. Debe haber en ti y en mí palabra de reconciliación con Dios. Y es posible reconciliarnos con Dios. Y si hay que reconciliarnos es porque no estamos conciliados. Estamos lejos, muertos. Hay gente que a tientas dice, bueno, yo voy a club a ver de qué van a hablar, pero no han recibido a Cristo a tientas. Pero hoy Cristo te dice, reconcíliate con el Señor. Y hoy te decimos, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con el Señor. ¿Qué mensaje estamos llevando, iglesia? ¿Qué está saliendo de tu boca en tu comunidad? ¿Qué está saliendo de tu boca en tu trabajo? Cuando entras y hay un ambiente, por ejemplo, de murmuración, vamos a llevarlo al fruto del creyente. Cuando hay un ambiente de murmuración en tu trabajo, ¿caes en eso también? ¿O dices, voy a hacer luz aquí? Voy a cortar con esto. Cuando en tu grupo familiar, en tu zona, en tu familia, en tu trabajo, comienzan a suceder cosas y a hablar cosas que no agradan a Dios. ¿Estamos siendo luz en esos lugares? ¿Hay palabra de verdad en nuestra boca? El mundo escucha lo que decimos. Y no podemos decirle al pecador, ven a Cristo para que seas exitoso. Eso no es el mensaje. Ven a Cristo para que te vaya bien en tus negocios. No es el mensaje. Cristo prospera y Cristo nos da gracia, pero no es el primer paso. El mensaje es, necesitas a Cristo. Hay gente con carga, mis hermanos. Y a lo mejor es su caso, que caminábamos como el progreso del peregrino con una carga aquí. Y Dios mío, pero ¿cómo me quito esta carga? Y solamente llegando a esos hermosos pies, a los de Cristo, esa carga es quitada. Cristo comenzó su ministerio en Galilea predicando la verdad. Otra cosa que podemos ver, hermanos, allí mismo en este relato de Jesús comenzando su ministerio, en Mateo 4, seguimos leyendo y dice el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, ¿y quién era su hermano? Andrés,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué pasó? Los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La otra cosa que Cristo comenzó a hacer es que comenzó a darle propósito, sentido a la vida de sus llamados. El llamado al arrepentimiento era para todos, pero a los que Él escogía les daba un sentido, un propósito de vida. Ya no andaban por allí como dice uno, volantín sin rabo, sino que ya sabían cuál era el norte, ya sabían cuál era el camino que había que seguir. En su caminar por esta región de Galilea, Jesús llamó a hombres para que fueran sus instrumentos. Jesús los llamó dándole un propósito a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Serían ellos los primeros que seguirían sus pasos y quienes estarían con Él para ayudarle en el ministerio, en el trabajo ministerial. Su propósito es que ya no serían llamados o conocidos como pescadores de peces. Ahora aquel Pedro que quizás día a día se levantaba en su faena diaria o se trasnochaba con las redes, con los pescados, un día había, otro día no había, y era un trabajo duro, me imagino. Un día escuchó una voz, un día que él no se esperaba, escuchó una voz dulce que le dijo: sígueme. Usted y yo hemos escuchado esa voz, la voz de Cristo, diciendo: sígueme. Y dice que Él lo dejó todo por seguir a Cristo. Y ya hoy conocemos no a Pedro el pescador de peces, conocemos al apóstol Pedro, siervo de Jesucristo. Y conocemos toda su historia y cómo comenzó con un llamado. Iglesia, tú has sido llamado. Dice una alabanza: el Rey te mandó a llamar. Solamente en Cristo encontramos el sentido de nuestra existencia. Nosotros no somos un error de nuestros padres. Nosotros no somos una casualidad del destino del universo, que la gente anda creyendo locuras. Nosotros tenemos un plan. Cristo, Dios, nos trajo a este mundo con un propósito, pero solamente en Cristo lo encontramos, mis hermanos. El mundo vive en una sombra de muerte y de incertidumbre. ¿Qué les estamos dando? La vida de estos hombres fueron transformados. Y no solamente ellos, también tenemos la vida del apóstol Pablo. Pablo, quien fuera Saulo de Tarso, un hombre preparado en la ley, que era entendido en la ley, en los sacramentos, en todas estas cosas, con un conocimiento bárbaro, creyendo que estaba haciendo bien las cosas, con un celo por Dios, por el Señor. Se convirtió en un perseguidor de la iglesia porque para Pablo la palabra de la cruz era una locura. Pero un día, cuando iba a Damasco a perseguir a otros cristianos, pasó algo. Se le apareció el hombre más grande que ha pisado esta tierra. Se le apareció el Cristo resucitado. Con su luz, Él cayó en el piso. Y allí en el suelo Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo un encuentro con el Señor. Y ya no lo conocemos como Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo fue transformado, su vida fue transformada. Cristo le dio un sentido a la vida de Pablo. Y al final de su vida en Roma, él pudo decir: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe, ahora me espera la corona de vida. Imagínense ahora Pablo, cuando fue muerto, ¿qué fue lo siguiente que vieron sus ojos? Los mismos ojos de aquel que se encontró en un camino.
Solamente Cristo, amado amigo, puede darle sentido a tu vida, pero necesitas tener un encuentro con el Señor. Y nosotros como iglesia tenemos una tarea que tenemos que cumplir, un sentido. Tenemos que anunciar las buenas noticias de salvación. Buena noticia, recuerde eso. Porque de nada vale que usted vaya por ahí señalando, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado, estás para el infierno. Eso no son buenas noticias. O una verdad medias. Tiene que explicarlo completo. Estás en pecado, pero Cristo te perdona. Estás en pecado, estás esclavizado, pero Cristo te hace libre. Ven a Cristo. Cristo quiere darte vida eterna. Amén, mis amados. Hermanos, y nosotros como iglesia tenemos que cumplir esa labor. Id por el mundo, hagan discípulos en todas las naciones. Venezuela es una de esas naciones y Bellavista es una de esas ciudades. Y usted está llamado a predicar y a ser discípulo allí, en su Jerusalén, donde usted está. Que sus pies sean hermosos aquí. No va a esperar un llamado para que sean hermosos allá, sino que desde ya sus pies tienen que ser hermosos. Nosotros como iglesia, la luz que tenemos no es una luz propia, es la luz de Cristo y debe alumbrar. Y recuerdo cuando Jesús le decía a sus discípulos, en aquel día les diré, estuve enfermo y ustedes nunca me visitaron. Estuve hambriento y nunca me dieron de comer. Estuve sediento y nunca me dieron de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos así? Y Jesús le dijo, cuando ustedes se lo hacen a uno de estos, a mí me lo hacen. A mí me lo hacen. Y nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar el amor de Dios. Y este es el tercer punto para terminar, amados. El versículo 23 al 25 del capítulo 4 de Mateo dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, locos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano, Cristo tenía compasión por las almas y amor. Pero no solo lo tenía, sino que lo demostró. Cristo dio fruto de ese amor. Cristo dio fruto de esa compasión. Dice que recorrió todo aquel lugar de Galilea y sanó a todos los que venían, libertó a todos los endemoniados, locos, lunáticos, y meta ahí todos esos problemas. Los libertó, los restauró, los sanó. Hermanos, esto lo hizo el Señor. Ahora yo me pregunto, ¿qué movía a Jesús a hacer milagros? ¿Qué lo movía? No es que quiero ser famoso. Quiero que salga por las redes sociales. El pastor Santiago levanta paralítico. Si yo quiero eso, no veré un milagro nunca. ¿Qué movía la mano de Dios en el ministerio de Jesús? El amor por las almas. Y nosotros veremos milagros cuando lo anhelemos por la verdadera razón, que esas vidas sean transformadas. Y no para que el nombre de Clue sea engrandecido, decía ayer un pastor en una actividad que estábamos. Vamos a ponerlo con Clue, no queremos que Clue sea grande, queremos que Clue engrandezca el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Jesús nos movía la compasión por las almas. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este es en el milagro de la multiplicación de los alimentos. Dice que ya era muy tarde y los discípulos le decían, bueno, despídelos, porque hasta Jesús se preocupaba por eso. Decía, no es que cómo les dejo ir, han estado hasta aquí, ¿dónde van a conseguir esta hora? Tenía ese corazón, que tenemos que tener ese corazón. Pero Jesús lo tenía.
Y producto de eso fue la alimentación de los 5,000. ¿Qué produjo ese milagro? Las almas, la compasión, la mirada de misericordia, porque Jesús entendía su condición espiritual. Él sabía que estaban ciegos, él sabía que estaban mal y que él era el único que tenía la respuesta. Cuando mataron a Cristo, ¿qué dijo él? Perdónalo, Señor. Ellos no saben lo que están haciendo. Cuando mataron a Esteban, ¿qué dijo Esteban? Perdónalo. Ellos no saben lo que están haciendo, están ciegos. Ellos no entienden, mis amados. Esa es la condición del mundo hoy en día. Ellos están cegados. Ellos no saben. Perdónalo, Señor. De manera, hermanos, que al sanar y a libertar, Jesús mostraba que realmente se dolía por ellos. Hermanos, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y nos encanta ese versículo. Nos encanta llenarnos del poder. ¿Para qué? Para venir aquí, danzar, hablar en lenguas y ya. ¿Para eso Dios nos dio el poder? ¿Para qué quieres poder? ¿Para qué quieres el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres los dones? El poder es para ser testigo, amado. Y nosotros no vemos los milagros de Dios porque estamos cómodos. Porque para que veamos el milagro de provisión, tiene que haber hambre. Para que veamos milagro de sanidad, tiene que haber enfermedad. Para que veamos milagro de liberación, tiene que haber endemoniados. Y no están aquí, están allá. Pero usted y yo, hermanos, como iglesia, tenemos que empezar a mirar las cosas como Jesús las ve. Cuando estudie los evangelios, aprende y diga, ¿cómo veía Cristo a su gente? ¿Cómo veía Cristo a sus discípulos? ¿Cómo veía Cristo a las multitudes? La veía con compasión. Cuando hacemos una actividad en el grupo familiar, o como iglesia, como ministerio, como grupo, como zona, ¿qué queremos que la gente vea? ¿A Cristo o a nosotros? Si queremos que nos vean a nosotros, estamos secos. Esa actividad es seca. Seca en el sentido de que no es así. Debemos tener un buen norte, amado hermano. Jesús tenía compasión por las almas y nosotros debemos tener la misma compasión por las almas para ser testigos, hermanos. El mundo clama, pide por respuestas. El mundo clama por una solución. El problema es que no han identificado la enfermedad. Creen que la enfermedad es, no sé, la familia. Creen que la enfermedad es otros, terceros. Pero la enfermedad del mundo, lo que está pasando en el mundo es un problema espiritual. ¿Y quién está llamado a hacérselo entender? Usted y yo. Nuestros pies tienen que ser hermosos aquí en Jerusalén. Y cuando nosotros comencemos, si es verdad, voy a dejar de hablar mentira, dejar de hablar palabras infructuosas que no tienen fruto, voy a dejar de esas cosas y voy a empezar a hablar palabras de vida, de salvación, a predicar el evangelio donde quiera que yo esté. Cuando empecemos a hacer eso y cuando nuestro corazón y nuestra mente cambie, empecemos a ver a la gente con compasión, con misericordia, no tomándoles en cuenta lo que ellos nos han hecho, lo que el mundo nos puede hacer a nosotros, porque seremos perseguidos. Y no porque seremos perseguidos dejaremos de predicar, seguiremos predicando el evangelio. Y cuando comencemos a hacer eso, entonces, amados hermanos, veremos la mano de Dios. La iglesia no oraba por milagros, la iglesia primitiva. Su oración era, dame de nuevo para llevar el evangelio, Señor. Y Dios mostraba su poder extendiendo su mano, dice, y hacían milagros y prodigios. Nuestro afán no sean estas cosas. Que nuestro afán sea, Señor, quiero que mi corazón tenga la verdadera razón por la que tiene que latir, que es tu palabra, las almas, la pasión por ti, Señor. No quiero quedarme solo yo, me has salvado a mí y los demás. Así que, amigo, necesitas a Cristo en tu vida. Y no es un favor que tú le vas a hacer a Dios. Que Dios sin ti sigue siendo Dios y sin mí sigue siendo Dios.
Es para ti. Cristo no vino a condenarte. Cristo vino a salvarte a ti que te habías perdido y a salvarme a mí que nos habíamos perdido. Cristo vino a salvar estas cosas. Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo quiere darte vida en abundancia. Cristo quiere restaurar tu vida, darte un sentido, darte vida eterna, salvación y que tú cumplas el propósito que Él te ha de mostrar. Así que ya no vivas por allí mendigando quizás amor. No andes por allí mendigando atención, buscando cosas que no te van a llenar. Porque el ser más grande que ha existido, que es Cristo, pisó esta tierra por ti. ¿Y cómo respondes tú a ese amor? ¿Cómo respondes tú? Imagínate a Cristo en la cruz, sangrando, sus manos traspasadas, su frente chorreando en sangre. Y tú indiferente. ¿Qué mayor muestra de amor del Señor por nosotros? El llamado es, atiende ese llamado, amigo. Atiéndelo. Ven a Cristo para que seas salvo.